Mm, Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra cápsula sorpresa. Antes de iniciar con esta cápsula, primero vamos a pues agradecerle a Dios y a la Virgen, porque es un triunfo de ambos en base a la oración, a la unión que hubo entre todos. Pues se logró que no se aprobara esta ley del aborto. Gracias a Dios, pues un solo senador que fue un solo ministro fue el que promovió esto y pues no resultó, ¿no? Los otros cuatro pues fueron votos a favor. Entonces pues demos gracias a Dios y a la Virgen porque esto se logró y no hay más muertes. Fuimos la voz de aquellos que no la tienen, de aquellos bebés cuyas madres pues querían asesinarlos y que fuera legal. Gracias a Dios y a la Virgen pues esto no se consiguió, por lo menos el día de hoy, pero no debemos bajar la guardia. O sea, esto es una guerra espiritual siempre, todos los días. Todos los grupos pro vida pues hacen su labor día con día. Entonces, pues sigamos con esa oración y esa unión para que esto no se siga dando ni en México ni en el mundo. Bueno, hoy es nuestra cápsula sorpresa. Esta cápsula sorpresa pues es todos los días miércoles a las 8:30 de la noche. Como su nombre lo dice, pues no vamos a avisar previamente de qué se trata estas cápsulas. Hace 8 días tuvimos una cápsula que nos presentó Ale sobre los falsos santos contra los verdaderos santos, ¿no? Aquellas devociones que falsamente la gente pues le tiene a ciertas personas solo por su fama o por su eh, pues por su comercialización que se da, como el caso de la muerte, ¿no? Que es muy comercial y toda esta situación, pero bueno, entonces hoy vamos a tener esa cápsula sorpresa. Antes que nada, pues Cineforo Católico, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y pues ya las personas que nos han conocido, que nos vienen conociendo apenas, pues saben que nuestra intención es dar a conocer esta vida de los santos. Como dijo el Papa Pablo VI, San Pablo VI, creemos en la comunión de los santos como un bien que está a nuestra disposición, el amor misericordioso de Dios y de sus santos que siempre oyen nuestras oraciones. Entonces, Cineforo Católico surgió de esa necesidad de conocer más sobre la vida de estos hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces pues solo conocemos un santo porque nos llegan a decir es que es muy milagroso. Pero quién es, no sé, pero tienes un problema de abogados y casos difíciles, San Judas. ¿Quieres casarte? San Antonio. Entonces, pues ¿quiénes son? No lo sabemos. Muchas veces estos santos a los cuales recurrimos, pues ni siquiera los conocemos. Por esa razón, Cineforo Católico, ya a sus 3 años de haber surgido, pues siempre ha tenido esa finalidad, dar a conocer esta vida de los santos. Desde hace en unas cápsulas especiales, hemos venido tocando los santos patronos de un determinado país. En esta ocasión, vamos a ver los santos patronos de Guatemala. Guatemala, como bien conocemos, se encuentra en Centroamérica, está en frontera con México y también tiene a sus lados Belice, Honduras y El Salvador. Ese es Guatemala y su bandera celeste, totalmente azul con su centro blanco. Entonces eso es pues la hermosa República de Guatemala. Y vamos a hablar de un santo patrono muy especial para ellos, del hermano San Pedro de Betancourt, cuyo nombre completo es San Pedro de San José de Betancourt. Este hombre nace un 19 de marzo, un día de la celebración de San José. Ese día obviamente queda muy marcado en la mente de sus padres porque dicen, bueno, nuestro hijo nace un 19, es el día de San José. Y el papá, bueno, yo le quiero poner Pedro, pues sí, pero pues también va a llevar Pedro de San José
de Betancourt. Ese va a ser su nombre. Entonces él nace en las Islas Canarias. Las Islas Canarias pertenecen a España. Son, como su nombre lo dice, son pequeñas islas. Él propiamente nace en la isla de Tenerife, que es esta que vemos aquí. En esa isla es en donde nace él. Él desde muy pequeño pues siempre quiso ser sacerdote. Siempre tenía un deseo ferviente de dedicarse a Dios. Pero empieza a conocer que hay misioneros en el Nuevo Mundo. ¿Cuál es el Nuevo Mundo? Pues acordémonos, todo lo que es América Latina, pues era pues un manjar bello y hermoso para los españoles. Y él, como con esa intención de ser sacerdote, dice, yo quiero ir a ese Nuevo Mundo a evangelizar. Y tal vez me una a alguna orden religiosa. En este caso, pues él quería ingresar originalmente con los franciscanos. Entonces, bueno, él toma un barco de las Islas Canarias que parte hacia Honduras, y de Honduras él entra hacia Guatemala. Al llegar a Guatemala, pues él acude con los hermanos franciscanos y les pide que lo acepten. Pero en esos días él se enferma gravemente. Entonces los franciscanos le dicen que pues es imposible que él pueda pues estar como sacerdote por la condición que le está. Entonces esa enfermedad a él lo lleva a convivir con gente enferma, con gente humilde, con gente pobre. Entonces él empieza a conocer para dónde va dirigido su apostolado. Después trata de entrar con los jesuitas, pero pues él le cuesta un poco de trabajo aprender, como que no es una persona muy vivaz. Entonces los jesuitas pues le dicen que la verdad pues no creen que pueda ser sacerdote. Entonces vuelve a regresar con los franciscanos y les dice, oigan, es que en serio yo quiero ser sacerdote. Le dicen, mira, por la condición de tu enfermedad y porque todavía no estás lo suficientemente fuerte, pues no vas a poderlo ser. Pero puedes ingresar a la orden terciaria. Esta orden terciaria es para laicos que quieren llevar una vida ordenada y con el de espiritualidad carmelita. Entonces él ingresa con los terciarios. Ahí con los terciarios, pues él empieza como que a querer ayudar más, ayudar sobre todo a los enfermos, ayudar a los pobres, y empieza a decirles a más hermanos de él, de los terciarios, que si quieren apoyarlo en esta labor que él piensa hacer. Entonces los hermanos terciarios pues se unen a él y se van, y empiezan ellos a predicar, a evangelizar, a empezar a andar ahí con la gente, a curar, a cuidar enfermos, a proteger a los pobres, a conseguir dinero para ellos, toda esta situación. Entonces, el hermano Pedro llega a un momento en que manda con la limosna de la gente, construye hospitales. De hecho, hay un hospital que se llama Hospital de Belén, que es de los primeros que él funda. ¿Por qué Hospital de Belén? Él lo considera promotor del Belén. ¿Qué es el Belén? El Belén es el equivalente a nosotros como el nacimiento que colocamos en diciembre. Ajá, él es el precursor en Guatemala del Belén. Entonces él colocaba el Belén. Entonces al colocarlo el Belén, pues él es muy devoto del niño Dios, al grado de que carga con él muchas imágenes del niño Dios, y con esas se evangeliza. Entonces él funda este hospital de Belén. Pero ¿qué ocurre en este hospital de Belén? Pues toda la gente lo empieza a ver como un hombre santo, un hombre de una gran capacidad de amar. Pero él muere, joven, muere a los 41 años. De hecho, aquí encontramos donde se encuentran sus restos. Sus restos fueron depositados ahí en Guatemala, ya no hubo oportunidad de regresarlos a las Islas Canarias. Y aquí tenemos también una cueva. Esta cueva está en Tenerife, en las Islas Canarias. Dicen que fue el primer lugar donde él vivió cuando era niño. Bien, entonces al morir él, se entera el Papa en turno que
pues hay un grupo de personas que llevan una espiritualidad similar al carmelita, pero que se dedican a los enfermos. Entonces dice, a ver, como que este grupo, pues, ¿quién los está ordenando? ¿Quién está haciendo algo? Entonces ahí entra el segundo superior después de él, de sus compañeros, que les dice, yo creo que es necesario que hagamos ya una orden religiosa. Este hermano, su sucesor del padre Pedro, del hermano Pedro, se llamó Fray Rodrigo de la Cruz. Entonces él va con el Papa Inocencio XI y le dice que quiere que se oficialice de forma legal la existencia de su hermandad. Ellos se llaman los Hermanos de Belén. Mucha gente los conoce como los betlemitas en el caso de los hombres y las betlemitas en el caso de las mujeres. Su carisma pues es ese, cuidar y proteger a los más indefensos, a los enfermos, a los pobres. Entonces el hermano Pedro pues fue canonizado en el año beatificado primero en el año de 1980 en el Vaticano por el Papa San Juan Pablo II, cuando ya tiene los 3 milagros necesarios para llegar a la canonización, para ser santo oficialmente. En el año 2002 el Papa San Juan Pablo II se traslada a Guatemala, a la antigua Guatemala para ser específicos, y ahí es donde lo lleva al grado de santidad. Ahora vamos a hablar de otro santo que, bueno, realmente no es un santo, bueno, sí es el santo de santos. Es una imagen muy importante para la evangelización. De este se trata el Señor de Esquípulas. Esquípulas es la zona a donde se encuentra este santo, este Cristo. Ajá. Este Cristo fue mandado a hacer por un sacerdote llamado Fray Francisco. Fray Francisco lo manda a hacer con la intención de evangelizar. ¿Por qué? Porque en Guatemala, pues acordémonos que esta zona viene siendo todavía de los mayas. Entonces los mayas ahí tenían su centro comercial muy importante en Esquípulas. Es muy cerca de la antigua Guatemala. Entonces Esquípulas es el lugar a donde todos los mayas recurren para la comercialización. Entonces ahí tienen un centro ceremonial ellos muy importante. En este centro ceremonial ellos veneraban a un dios maya llamado Ekcampula, que significa el que empuja las nubes. Pues dios de los mayas era de color negro, se encontraba arrodillado y tenía en sus manos una antorcha. Entonces los frailes, cuando empiezan a evangelizar en esta zona, los frailes dominicos, pues dicen, tenemos que hacer algo para que la gente vaya cambiando sus creencias, sus falsas creencias, su paganismo lo transforme en un verdadero cristianismo y de esa forma los convirtamos. ¿Pero qué podemos hacer? Pues voy a mandar a hacer un Cristo del color de su dios Ekcampula para que ellos lo puedan aceptar mejor. Entonces así lo mandó a hacer el padre, manda a hacer este Cristo, por eso es de color negro. Y la gente lo aceptó muy bien, lo empezó a venerar, empezaron a ver que era un dios pues crucificado, un dios que se había dado por los demás. Entonces ellos le tienen mucha devoción al Señor de Esquípulas. Es muy similar al Señor del Veneno de aquí, también al Señor de Chalma, ese color. Pero bueno, el color del Señor de Esquípulas se debe a la integración de evangelización, de cambiar su onda por ese falso Dios, por el verdadero Dios, para que lo aceptaran por ese color.
porque para ellos el negro era muy importante. Estaba relacionado con los puntos cardinales, también era el lugar donde pues se posaba el sol todos los días, con la noche, con la oscuridad, con la muerte. Para ellos el negro era el sacrificio, la muerte de Quetzalcóatl. Entonces para ellos era muy importante el color negro, por eso el señor de Esquipulas pues lo aceptan a la perfección sin ningún problema. Entonces pues este se trata del señor de Esquipulas. Después vamos a ver que ellos también en Guatemala son devotos de la Virgen del Rosario. De hecho, la santa patrona de Guatemala es la Virgen del Rosario. Bueno, ya vemos muy bien que la Virgen del Rosario tiene su origen desde Santo Domingo de Guzmán. A él se le aparece la Virgen y le dice, le da las promesas para las personas que recen el Santo Rosario. Coincide con que hay una guerra en Lepanto, en esta zona donde los musulmanes pues van a atacar a los cristianos. La mayoría de musulmanes pues su ejército era más numeroso que el de los españoles, pero tanto el Papa, los sacerdotes y todos empiezan a orar para evitar que esto suceda, que el ejército pues musulmán acabe con los españoles, con los cristianos. Entonces, consideran que la Virgen del Rosario es la que salva esta guerra y evita que mueran estos cristianos, haciendo que ganen ellos esta guerra. Entonces, el Papa nombra a la Virgen dentro de las letanías como Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos. Por esa razón. Bien, la Virgen del Rosario llega a la Nueva España como parte de la evangelización de los monjes dominicos. De hecho, ellos son los que introducen esta devoción a Guatemala con la Virgen del Rosario. Es de las evangelizaciones más antiguas, en donde empiezan a fundar cofradías dedicadas a la Virgen del Rosario. Pero empiezan a hacer muchos cuadros, muchas imágenes muy importantes. Sin embargo, había una que se llamaba Nuestra Señora de las Benditas. Nuestra Señora de las Benditas o la Bendita. Esta era la antecesora a esta imagen que tenemos. Esta imagen que tenemos se venera en el templo de Santo Domingo, que lo nombraron posteriormente, cuando la nombraron allá patrona de Guatemala, la nombraron como Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Entonces ahí es donde empiezan a cambiar, a modificar esta imagen. La primera imagen que les comentaba, pues se destruye en un temblor que ocurre en el año de 1617-1677. Entonces pues se destruye esa imagen. Entonces un sacerdote encargado de esta parroquia precisamente, se llamaba Fray Lope de Montoya, dominico, mandas a elaborar esta imagen. Se desconoce quién fue el artista, pero el padre la manda a elaborar en madera y plata. Es de las pocas imágenes que tienen al niño Dios dormido. Por lo regular, todas las imágenes tienen al niño Dios pues despierto, y ella lo tiene dormido en su brazo. Entonces, cuando eso llega cuando el padre, Fray Lope, la manda a construir, pues este es el boceto original, ¿no? Esta es la imagen real. La que vimos, pues es ya ataviada, ya vestida, porque obviamente, pues es una devoción muy grande que le tienen los guatemaltecos. Le mandan a hacer, pues, su indumentaria de ella, del niño, del cabello, le mandan a poner este cabello, rizos muy bonitos y demás, pero esta es la imagen original. Lo que está abajo de toda la vestimenta, que es totalmente plata,
y si nos podemos dar cuenta, pues el niño está dormido. Entonces ya con toda la vestidura que utiliza, pues ya la podemos ver así. De hecho, esta está en la basílica. Ajá, y esta pequeña imagen, pues es ella. Mide alrededor de 90 centímetros, 1 metro. Y trae en sus manos al niño. Y como lo vemos aquí, pues es la Virgen del Rosario, es la santa patrona de Guatemala. Ajá, entonces, pues para ellos ella es una muy, muy importante. Ajá. Y luego vamos a ver por último otro de los santos patronos de Guatemala, Santiago el Mayor. Acordémonos quién es Santiago. Santiago pues es el hermano de Juan el Evangelista. Ambos eran conocidos como los hermanos del trueno o los chicos del trueno, muchachos del trueno, porque ellos tenían un temperamento muy fuerte, muy aguerrido, entonces los dos eran muy importantes. Ambos tenían pues una predilección entre los apóstoles, eran muy cercanos a Jesús. Acordémonos que en muchos de los evangelios, de los pasajes del evangelio, nos menciona que Pedro, Juan y Santiago lo acompañaban a diferentes lugares, entre ellos en la transfiguración pues se encuentran ellos, también cuando pues resucita Jesús a la hija de Jairo, también se encuentran ellos, en la oración en el huerto pues también se encuentran ellos, entonces ellos forman una parte muy importante. Cuando se da el envío a raíz de Pentecostés, el envío de los apóstoles para evangelizar el mundo, pues él se dirige hacia España. Por eso es que es muy importante para los españoles. Tan es así que él es muerto en esa zona. Y el lugar donde él muere, lo decapitan, manda a ser decapitado por Herodes Agripa. Él dice la gente que vieron que de donde estaban sus restos salían muchas luces, mucha luz, como si fuera un campo de estrellas. Por eso ese lugar se le conoce como Santiago de Compostela, Santiago de los Campos de Estrellas. Así es como es conocido. Y bueno, los españoles lo adoptan como su santo patrono para llevarlo pues, en sus nuevas conquistas, en las guerras. Entonces los acompaña a todos lados. Cuando llegan al Nuevo Mundo, en este caso específico a España, pues es la imagen que ellos traen, el estandarte. Es tanta su devoción hacia él que aproximadamente entre 5 y 10 ciudades importantes de Guatemala llevan el nombre de Santiago. Entre estas se encuentran la ciudad de Santiago de los Caballeros, Guatemala, que ahora es conocida como la antigua Guatemala. También está Santiago Atitlán, Santiago Atitlán, Santiago Coatepeque, Santiago Cuculco, Santiago de Guatemala o la antigua, lo que ya les había comentado, Santiago de Esquípulas, donde está el Cristo Negro, Santiago Ixcón, Santiago Jocotén, Santiago Patzicia y Santiago Zacatepex. Ajá, esos son algunos de las localidades de Guatemala que pues llevan el nombre de Santiago. Entonces desde ahí pues para ellos es muy muy importante. Y aparte pues en el escudo de armas de Guatemala pues se encuentra también Santiago Apóstol y la Virgen del Rosario. Entonces hoy conocimos un poco más del pueblo de Guatemala a través de estos santos. Estos santos que muchos de ellos llegaron con la evangelización y algunos otros como el hermano Pedro, pues nació en zonas españolas, pero llega a Guatemala y quiere tanto a los guatemaltecos que hace todo por ellos y crea una orden religiosa que hasta el momento está en pie y se conserva todavía estos hospitales de Belén. Entonces esto es tan grato, tan bonito saber que
que pues ellos también tienen mucho de cultura religiosa, de esos santos que a veces no conocemos. Por ejemplo, el señor de Esquípulas, yo ni idea quién era. Santiago pues sí ya lo conocemos, la Virgen del Rosario igual, el hermano Pedro pues tampoco tenía el gusto de conocerlo hasta el día de hoy. Entonces esto es lo grato de pues tener como objetivo, como finalidad en el Cinéforo Católico el dar a conocer esa vida de estos santos. Entonces ahora, para finalizar, vamos a hacer una oración a Santiago Apóstol. Dios Todopoderoso y Misericordioso, que escogiste 12 apóstoles para evangelizar al mundo entero. Entre ellos, 3 fueron favorecidos de manera especial por tu Hijo Jesucristo, quien se dignó a contar con el apóstol Santiago en este selecto número. Que por su intercesión seamos dignos de obtener la gloria del cielo, donde tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y bueno, les damos gracias por habernos acompañado en esta pequeña cápsula para conocer un poco más de Guatemala. Y los esperamos pues el siguiente miércoles, igual a las 9 de la mañana, para la oración a San José, a las 8:30 con la cápsula especial, cápsula sorpresa, que obviamente no vamos a decir el tema de qué se trata. Y pues de lunes a domingo trataremos de estar transmitiendo la misa correspondiente a las 7 de la noche. A lo mejor va a haber algunos días un poco complicados porque se nos está dificultando mucho eso de las transmisiones, pero también los esperamos pronto. Vamos a sacar nuestra cápsula especial del mes, ahora correspondiente al mes de agosto, que va a ser sobre Santa Rosa de Lima y los dominicos. Entonces esperen pronto esa fecha y la hora por confirmar. Y el 12 de agosto pues los esperamos también para rezar el rosario del amor guadalupano, igualmente la hora por confirmar, pero los esperamos para que nos sigan. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y pues acuérdense de rezarle mucho a Santiago Apóstol, a nuestra Virgen del Rosario, al Señor de Esquípulas y al hermano San Pedro de Betancourt, sobre todo las personas que están enfermas o que tienen alguna carencia económica. Nada más como dato cultural, la cueva que les decía que fue el lugar donde vivió él cuando era niño, pues esta cueva ahora es un museo. En este museo pues se encuentran muchas imágenes de él, de devotos, muchos exvotos de milagros que él ha cumplido. También que por su intercesión se han logrado. También hay muchas muletas de personas que se han curado, que están en esta cueva. Entonces es muy, muy, muy visitada. Esta cueva, como les dije, pues se encuentra en Tenerife, en las Islas Canarias. De hecho, es el primer y único santo de las Islas Canarias. Por eso para los españoles es muy, muy importante el hermano Pedro. Entonces, pues, sin más por el momento, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros. Y ojalá les haya gustado lo que les hemos compartido, un poquito más de este conocimiento sobre algunos países de Centro y Sudamérica. Entonces, buenas noches, que descansen y gracias.